Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Para comenzar este movimiento del evangelismo bíblico, por supuesto hay que comenzar conforme a la Biblia, ¿verdad? Alinearnos a la palabra de Dios. Y ese movimiento comenzó en el aposento alto de Marcos. Allí los discípulos, conforme el Señor les había dicho, permanecieron tomando la palabra y orando continuamente, hasta que vino el día de Pentecostés y pudieron cambiar su estado espiritual. Desde ese momento, a través de ellos se levantó ese movimiento de la vida, del poder, de la bendición de Cristo resucitado. Y desde Jerusalén, este evangelio fue esparcido hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que comenzar de esa manera. Primeramente teniendo ese aposento alto personal. Cada día. Es lo que tengo que estar disfrutando primeramente para romper toda torre incorrecta y poder levantar esa torre de Dios. Luego, por supuesto, disfrutando de esa vida, Dios me dará encuentros. Podré proclamar a Cristo y las personas preparadas recibirán el Evangelio, y hay que hacer también ese movimiento del aposento alto en sus casas, una vez a la semana, con un horario fijo, ir y hacer ese movimiento de la palabra. De esa manera podremos ver el plan de Dios, de esa manera se levantarán totalmente las obras de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad?, este entrenamiento. Porque primeramente hay que levantar esa torre de fe. Si tenemos esa torre de fe correcta, tendremos respuestas para toda nuestra vida. Y por supuesto hay que levantar la torre de Cristo, Cristo que ha consumado todo. Hay que tomarlo, hay que creerlo continuamente. Y también esa torre del camino de la salvación. Es muy importante que esté preparando ese mensaje para poder transmitir esta bendición de Cristo a todas las personas que Dios me haga encontrar. Y también la torre de Manuel, Dios vivo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también la torre del mejor nombre, Pablo lo descubrió y tuvo esa torre en su vida, es el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y luego ya podemos tener esa fe dentro del pacto. Cristo ya ha cumplido todo. Si yo tomo el pacto de Cristo, que ya ha consumado todo, seré protagonista del pacto de la evangelización mundial. Dios lo cumplirá a través de mi vida. Y por supuesto, esa torre que pudo levantar la iglesia primitiva, donde solo 120, en medio de graves dificultades, adversidades, pudieron levantar esa torre que pudo expandir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros campos. Pues es muy importante que estemos levantando esa torre. Y en este día, la torre de los discípulos que son utilizados por Dios. Dios quiere utilizarnos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que hemos vivido, incluso lo que no nos gustaba, Dios, que es soberano, lo ha permitido con una razón para prepararnos. Él quiere levantarnos, Él quiere utilizarnos dentro de su plan absoluto, que es la evangelización mundial. Por eso, en este pasaje, Pablo, que fue realmente un discípulo grandemente utilizado por Dios, está diciendo en el versículo 4, el misterio de Cristo. Él pudo, por gracia de Dios, en medio de gran adversidad, porque Pablo, aunque humanamente era una persona élite, con muchas cosas humanamente buenas, por supuesto, por no tener a Cristo nada le funcionaba bien. Pero este misterio le fue revelado.
cuando estaba yendo, como todos saben, a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Pero allí, por gracia de Dios, Cristo se le reveló y realmente empezó a disfrutar de esa torre de bendición. Y es lo que tenemos que estar disfrutando cada uno de nosotros. ¿Cuál es la torre de bendición? Jesús, el Cristo. Porque nosotros, es verdad, estábamos en sufrimiento, ¿verdad? Acuérdense cómo era nuestra vida antes de recibir este precioso evangelio. Era todo sufrimiento. Yo lo recuerdo perfectamente. Venían problemas, uno se esforzaba, a lo mejor se solucionaba alguno, pero de repente aparecían dos más de la nada, de manera súbita. Venían problemas, pero realmente pudimos conocer el camino, que es Cristo, el verdadero profeta, para poder salir de ese sufrimiento. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y andábamos también atrapados por el pecado. El pecado era como una extensa y gran mochila llena de piedras pesadas que nos oprimían. Eran como cadenas que nos ataban. Y por supuesto nos hacían sufrir en gran extremo, aunque no lo sabíamos. Pero a través de Cristo, como verdadero sacerdote, Él nos liberó del pecado, perdonó nuestros pecados, cortó todo desastre, cortó toda maldición, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Y también teníamos el corazón quebrantado. Por eso, al tener tanto sufrimiento, tanto dolor, realmente teníamos un corazón de piedra. Y eso era la obra de Satanás. Pero no lo sabíamos, ni tampoco teníamos el poder para poder salir de ahí. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, que como verdadero Rey, Él vino a deshacer las obras del diablo. Cristo, como estaba prometido, vino y quebrantó, aplastó la cabeza de Satanás. Por eso, esto es lo que Pablo pudo experimentar. Y disfrutando de esto, realmente, él fue levantado como nosotros, como cumbre espiritual. Y hay que disfrutar de esa cumbre espiritual. Eso es lo primero, ¿verdad? Y luego, ya podemos ser cumbre de los talentos para poder también salvar a otros. Incluso Dios nos levanta por su gracia como cumbres culturales, cumbres de la cultura, para que este evangelio esté resplandeciendo a través de nosotros hasta lo último de la tierra. Y es lo que tenemos que disfrutar 24 horas, disfrutándolo constantemente. ¿Qué ocurrirá? Vendrán esas respuestas de 25 horas, lo que Dios hace, lo que trasciende mi poder humano. Y también se levantarán esas obras maestras eternas que puedan estar llevando este evangelio, no solo a todo el mundo, sino traspasándolo a la siguiente generación. Por eso este evangelio es tan glorioso, porque nos ha sacado totalmente del pasado. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos ha salvado totalmente de ese pasado de destrucción. Estábamos muertos por nuestros delitos, pecados. No podíamos salir de ahí. Pero Cristo consumó todo. Él me ha salvado. Y eso es el evangelismo, ¿verdad? A través de Cristo salvar a esas almas que están muertas, sin Dios y sin esperanza. Por eso tengo que estar agradecido y tengo que estar compartiendo este evangelio. No solo me ha librado del pasado, también del problema del presente,
Dice en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. La gente en ese estado sigue esa corriente, ¿verdad? Con ese sistema que él ha creado, que es el mundo. Un sistema lleno de valores incorrectos, paradigmas, patrones, ideologías incorrectas, contrarias a la palabra de Dios. Pero la gran multitud, las personas separadas de Dios, están totalmente atrapadas porque tienen la mente entenebrecida y siguen ese camino del mundo que parece atractivo, pero lleva a la destrucción. Y también en ese estado están siguiendo realmente los deseos de la carne, de su pensamiento, porque viven una vida totalmente carnal. Por eso en Cristo ya hemos salido de ese problema del presente, porque Cristo está con nosotros. Y podemos disfrutar cada día, y podemos tener victoria cada día contra nuestro yo, contra este mundo y contra Satanás. Por eso esta salvación es tan grande. Y hay que conocerla y disfrutarla. Y también solución del problema del futuro. Cristo nos ha garantizado el futuro. En Efesios 2:6 dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Cristo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué significa que estamos sentados juntamente con Él? Que su victoria es nuestra victoria. Él consumó todo, terminó todo. En el templo los sacerdotes no tenían sillas, no se podían sentar porque continuamente había que hacer sacrificios. Pero Cristo, a través de su sacrificio único y perfecto, Él solucionó todo. Por eso ya está sentado, ¿verdad? Y nosotros sentados con Él podemos disfrutar de esa victoria. Y por supuesto, podemos tener esperanza. No hace falta estar amargados por las situaciones cotidianas, por las dificultades diarias. Cristo ha consumado todo, nos ha sacado del pasado. Tiene victoria para nosotros cada día en el presente porque está con nosotros y nos da esperanza por el futuro. Porque nuestro futuro está garantizado en Cristo. Ya tenemos una bendición de que vamos a estar una eternidad en el cielo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar a esos discípulos que Él tiene preparados. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que mostrar la gracia de Dios. La gracia de Dios que recibimos. No lo merecíamos. Pero ¿cómo? Dios nos salvó, ¿verdad? ¡Qué bendición! Nosotros que éramos pecadores, que hacíamos tantas cosas incorrectas, que teníamos ese camino que nos llevaba al desastre continuo, por gracia de Dios, Él nos transformó, nos dio una nueva vida, nos hizo nuevas criaturas. Y hay que mostrar esa gracia al mundo, siendo testigos, ¿verdad? En ese momento es cuando Dios me hará encontrar esos discípulos que Él tiene preparados. Y eso es lo que Pablo experimentó. Pablo cambió totalmente su vida y enseguida comenzó a predicar a Cristo. Por eso Pablo era un verdadero testigo. Y en cada campo donde iba, vemos que siempre Dios le hacía encontrar con esos discípulos preparados. ¿Por qué no encuentro los discípulos? Si están en mi campo, ¿por qué no los encuentro? Hay que levantar la torre correcta. Hay que empezar de verdad a disfrutar de este evangelio. Ese es el problema. Por eso es muy importante ver
cómo a través de Pablo se levantaron esos frutos del Espíritu que Dios quiere que se estén levantando también a través de nuestras vidas. Ya la semilla del Evangelio, por gracia de Dios, entró en nuestras vidas. ¿Y qué ocurrió? Pues empezó a crecer la semilla hacia arriba, pero también empezaron a crecer las raíces hacia abajo, ¿verdad? Y es muy importante que estemos enraizando profundamente, es algo muy importante. Por eso, en esas raíces, a través de Cristo, hay que disfrutar de la vida de Cristo. Eso hace que se enraíce profundamente. Hay que disfrutar del poder de Cristo. Y ahí se levanta esa obra de restauración. El Señor me sana, me restaura. Y el hecho de tener respuestas, eso hace que enraíce más, ¿verdad? Y por supuesto, con esa raíz bien profunda, empiezo a tener victoria. Y también crece hacia arriba, ¿verdad? ¿Cómo crezco? A través del culto. Muy importante, el culto es algo que Dios ha establecido. Tiene un gran poder espiritual. Y necesitamos tener culto juntos, público y también personal. Eso nos ayuda a crecer. Y sobre todo a través del culto que tomamos la palabra. Dios nos da el mensaje del púlpito. Por eso es tan importante que entremos en esa corriente del mensaje del púlpito. Muy importante. Y si empiezo a entrar en la palabra, ¿qué ocurre? Ya tengo ganas de orar. Sale solo, tengo ganas de estar orando y crece la oración con la palabra. Y para no quedarnos quietos, por supuesto hace falta el entrenamiento, ¿verdad? El entrenamiento me ayuda a crecer, a expandirme, a poder encontrar el plan de Dios que Él tiene para mi vida, para mi campo. Por eso, en este tiempo estamos haciendo entrenamiento. Eso nos ayuda también a crecer grandemente. Es la manera de Dios. Y por supuesto, ya viendo el plan de Dios, en ese momento ya empezará a funcionar el evangelismo a través de mi vida. Dios me dará los encuentros. Ya mi vida estará alineada a la evangelización mundial. Y en su horario, ¿qué ocurrirá? Se levantarán los frutos. ¿Qué frutos? El evangelismo. Por eso Pablo, él, disfrutando de esta vida, él siempre se levantaba a esa hora de evangelismo. Y luego llegó un horario que se levantarán las misiones, como se levantaron en la vida de Pablo. Ya a partir de Hechos 13, del 1 al 4, por primera vez fueron comisionados a hacer las misiones mundiales. Y en cada campo, Pablo encontraba esos discípulos. Ese es el fruto, ¿verdad? El mayor fruto son los discípulos. Por eso Pablo, él siempre oraba por los discípulos, tenía un corazón ardiente. Vemos en Listra, en medio de gran persecución, Hechos 14, encontró a Timoteo. Hechos 16, Lidia. Hechos 17, Jasón. Hechos 18, Aquila y Priscila. Hechos 19, Tíquico. Y muchos otros. En Romanos 16 hay una larga lista de discípulos. Y por supuesto también hay que transmitir este evangelio a la siguiente generación. Por eso Pablo, ¿dónde iba siempre? A la sinagoga. Hechos 17, 1, Hechos 18, 4, Hechos 19, 8. Siempre iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí estaban los jóvenes, los niños. Y es el mayor fruto, ¿verdad? Dejad que los niños se acerquen a mí. Hay que traspasar este evangelio. Por eso de esa manera, realmente, Dios va a levantar esos frutos también a través de nuestra vida. Por eso, muy importante, para ser ese discípulo que Dios me esté utilizando, la raíz, que tenga esa raíz correcta. Y vemos en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados.
en Cristo, cimentados en Cristo, que es la piedra angular. Por eso es muy importante que estemos arraigando en Cristo, ¿verdad? Mateo 16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada día tenemos que hacer esa confesión, para que se grabe, para que se enraíce. Tú eres mi Cristo. Es muy importante, ¿verdad? En nuestro tiempo personal con Dios, nuestro tiempo de meditación santa, ahí tenemos que grabar, confesar a Cristo continuamente. Incluso haciendo esa oración profunda, podemos estar meditando en Cristo. Hay que enraizar de que Cristo en verdad ya ha consumado todo. Y no es solo Cristo, es solo Cristo y nada más. Por eso el monte de la transfiguración, Mateo 17, 8. Moisés, que representa la ley, se fue. Elías, que representa el misticismo, desapareció. ¿Quién quedó? Solo Jesús. Y es muy importante para enraizar que sea solo Jesús. Muchos creyentes empiezan solo en Jesús, pero luego ya empiezan a buscar en otras cosas. El legalismo, el misticismo, la prosperidad, todo tipo de doctrinas. ¿Por qué? Porque no están realmente grabando y enraizando solo Cristo, no están entendiéndolo, no están disfrutándolo. Pero nosotros tenemos que ser siempre conforme a la palabra. Por eso hay que grabar cada día Cristo, solo Cristo. A través de Él tengo que estar realmente teniendo la verdadera victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera, realmente, podrán levantarse las evidencias. Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando somos esos discípulos, realmente con esa torre, que están enraizando profundamente en Cristo, es cuando se empiezan a levantar las evidencias. No solo eso, también podremos ver el plan de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Señor antes de ascender les muestra el plan de Dios. Hay que llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y en la manera que estemos enraizando, podremos de verdad entender y poder ver claramente ese plan de Dios. Por supuesto, Satanás no se está quieto, ¿verdad? Él quiere que no estemos dentro del plan de Dios. Por eso Pablo está hablando en Efesios 6, del 10 al 20, de esa batalla espiritual que no tenemos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Por ello Pablo nos anima a que estemos vistiendo toda la armadura de Dios, no solo un elemento ni dos, toda, muy importante. Y dentro de esa armadura de Dios tenemos el yelmo de la salvación, el casco, ¿verdad?, que está guardando esa zona vital que es el cerebro, pero también nos habla de los pensamientos. Yo tengo que tener ese pensamiento de Cristo. Hay una batalla diaria en los pensamientos. Y tengo que llenarme de Cristo. Solo Cristo. Ese tiene que ser mi pensamiento. Y también el cinturón de la verdad. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es la verdad. Muy importante, ceñido con la palabra. Y la coraza de justicia. Cristo es mi justicia, en Él soy justificado, salvado. Por eso la coraza que está protegiendo el corazón, que también habla de los sentimientos. No tengo que ser guiado por lo que veo, por lo que siento. Cristo en su palabra. Y también nos habla del escudo de la fe. Yo tengo que tener fe en Cristo, en la palabra de Dios que permanece para siempre. Y también el calzado de los aprestos del Evangelio en mi dirección, la evangelización mundial. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que estar continuamente con esa espada afilada, una espada de doble filo,
tengo que estar protegiéndome con la palabra de los ataques del enemigo y también a la hora de predicar el evangelio. Tengo que utilizar la palabra, que es la espada, ¿verdad? Por eso si estoy con toda la armadura de Dios, Satanás que intenta moverme, quitarme del plan de Dios, huye, porque él sabe perfectamente cuál es mi estado espiritual. Y no solo esa armadura, también el elemento más importante aparece en Efesios 6:18. Orando continuamente. Hay que estar con esa oración continua, orando en todo tiempo. Muy importante, por supuesto, hay que creer en el poder de la oración, hay que orar en el nombre de Cristo para que el reino de Dios se establezca, para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero orando con fe, porque la oración es una ciencia espiritual. De esa manera todo se está enraizando poderosamente, ¿verdad? Hasta el punto que puedo ya estar confesando como Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Hasta ese punto tengo que enraizar. Eso es lo más importante. Lo que no se ve. Por eso también le llamamos la torre oculta, la torre escondida. Eso es la raíz, ¿verdad? La raíz no se ve, ¿verdad? Está dentro de la tierra. Es lo que está dentro. Pero dependiendo que haya una raíz firme, fuerte, cuando vienen dificultades, como puede ser fuerte viento, pues esa planta, si tiene una buena raíz, permanecerá firme. Si tiene una raíz débil, será desarraigada, caerá continuamente. Por eso, como Pablo nos está diciendo, que estemos realmente arraigados y cimentados en Cristo. Esa es la manera. Por eso cada día, al abrir los ojos, ¿qué tienen que decir? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando viene un problema, ¿qué tienen que decir? Tú eres el Cristo, solucionador de todos los problemas. Solo Cristo. Y realmente ahí estaremos enraizando, ¿verdad? Llegará un momento que ya estaremos firmes, disfrutaremos realmente de este evangelio. Y se levantarán evidencias, veremos el plan de Dios. Y estaremos fortalecidos en Cristo, Satanás no nos podrá engañar, orando y realmente dejando que Cristo sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Y después, ¿qué naturaleza tendremos? Ya podremos hacer todo al 300%. Hay que hacerlo al 300%, no de una manera más o menos, ¿verdad? ¿Cómo cuidaba David a sus ovejas? Al 300%. ¿Cómo hacía su trabajo José, aunque era un trabajo que no sería demasiado agradable porque era esclavo? Él lo hacía al 300%. ¿Y Daniel? ¿Cómo hacía los negocios? Que le habían encargado, porque él era realmente un élite allí en el imperio de Babilonia. Él lo hacía al 300%. ¿Por qué? Porque lo hacía para Dios, con el poder de Dios, para glorificar a Dios. Por eso 100% la especialidad, 100% para llevar esa bendición al campo, 100% para levantar un sistema para poder continuar. Todos ellos tenían esas 7 torres bien arraigadas dentro de ellos y caminaban por esos itinerarios que Dios les mostraba, ¿verdad? Y que también tiene preparado para nosotros. Y en cada lugar se levantaban a través de ellos esas señales de guía para poder estar proclamando el evangelio. Por eso todos ellos eran esos discípulos que eran utilizados por Dios. Y esa es la palabra de este día. Dios nos quiere levantar como esos discípulos que podamos ser utilizados por Dios. Pues eso es muy importante, que estemos disfrutando de esa torre de bendición, que se estén levantando esos frutos del Espíritu Santo a través de nosotros, que estemos, como dice Pablo, enraizando. Hay que enraizar. Bueno, eso es cuando nadie nos ve, ¿verdad? Es dentro. Pero es lo más importante. Ahí, cuando nadie los ve, como hacía Pablo,
Uy, yo también me gustaría ser utilizado por Pablo. Uy, allí cómo Dios lo enviaba, cómo predicaba. Pero lo que no veíamos era cuando él estaba a solas con Dios. Él oraba profundamente cada día. Constantemente él estaba levantando esa torre oculta, estaba enraizando esa parte. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero eso es lo que hacía Pablo continuamente, 24 horas. Por eso Dios le podía utilizar de esa manera. Y es lo que Dios quiere hacer también en cada uno de nosotros. Por eso, si estamos levantando esa torre, Dios nos empezará a utilizar. Que empecemos por el aposento alto personal. Yo todos los días tengo que tener mi tiempo secreto con Dios. En ese tiempo entrar profundamente en la palabra, disfrutar de la oración que tiene el poder y con el poder del Espíritu Santo, desafiando para el evangelismo. Si cada día disfruto de eso, levanto esa torre oculta, ya empezarán a levantarse respuestas. Dios me enviará personas allí, les predicaré de Cristo. Si Dios los salva, hay que continuar. Ahí empezamos ese aposento alto en sus casas, ¿verdad? Luego, hacer ese trabajo, ese ministerio de equipo, para levantar, sanar, para restaurar los obreros de manera personal. Luego, nuestra casa será una casa de misión para levantar discípulos. Y ya podremos encontrar los profesionales y poder hacer esa iglesia especializada. Luego hay que juntarlo todo y levantar la iglesia regional. Una iglesia regional que Dios utilice para cambiar totalmente el estado espiritual de la región, para que se establezca el reino de Dios. Es lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas. Por eso es muy importante, para que Dios nos utilice, que podamos estar levantando esa torre oculta. Ahí, cuando nadie nos ve, cuando tenemos tiempo libre, ahí es el tiempo más importante y más valioso. Bueno, uno lo puede estar gastando ese tiempo en otras cosas que no son malas de por sí, pero quizás nos están quitando lo prioritario, ¿verdad? Satanás obra de esa manera. Pablo, él en su tiempo libre siempre ponía a Dios en primer lugar. Él meditaba la palabra, él oraba por todos los discípulos sin excepción. Incluso oraba por los hermanos de Roma. Roma fue una iglesia que no se levantó a través de Pablo, pero como vemos en la epístola que les escribió, él oraba todos los días por ellos. Porque él siempre tenía ese pensamiento del reino, que hay que predicar el evangelio juntos hasta lo último de la tierra. Y por eso Dios no tenía más remedio que utilizarlo, ¿verdad? Y hay que levantar esa raíz, profundizar. Tiene que estar levantándose esa raíz bien fuerte, bien profunda. Luego, ¿qué ocurrirá? Tendremos seguridad, como Pablo. No importa persecución, no importa injusticias, no importa todas las adversidades que estaremos enfrentando, porque en Cristo estaremos firmes. Seremos esa casa que está construida encima de la roca. No seremos movidos. Por eso Pablo termina con algo muy importante. ¿Cuál es la conclusión? Aparece en el versículo 6. Que los gentiles son colaboradores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Todos nosotros, por gracia de Dios, somos coherederos. Hemos recibido una copiosa y grandiosa herencia en Cristo. Somos del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Somos copartícipes de la promesa del Evangelio. Ya podemos disfrutar de todas las bendiciones que ya hemos recibido a través de Cristo, y tomando ese pacto,
realmente somos protagonistas para que el pacto de la evangelización mundial Dios lo esté cumpliendo a través de nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar en este día esta palabra tan importante, que puedan cambiar la torre para que ciertamente, enraizando profunda y correctamente en Cristo, sean esos discípulos que en este tiempo Dios pueda utilizar.